Hola, les damos la bienvenida al podcast Salud en Discusión, diálogos con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Así vamos en salud, se dio la tarea de entrevistar a los 6 candidatos que aceptaron la invitación para hablar de su plan de gobierno en salud. María Luisa Latorre, directora de la Maestría de Salud Pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, los entrevistó. Realizamos las mismas preguntas a todos los candidatos y en esta ocasión tenemos como invitado a Diego Molano, quien es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, especialista en integración internacional y máster en administración pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Buenas tardes, candidato, qué rico tenerlo aquí con nosotros. Yo quisiera que les contara a las personas que nos están escuchando cuáles son esas propuestas que tiene para garantizar a los bogotanos un mayor acceso a los servicios de salud. Bueno, un saludo muy especial y también a toda la audiencia de Así Vamos en Salud y este magnífico programa que nos permite presentar nuestro programa de gobierno a los bogotanos y a todas esas familias que tienen preocupaciones por la salud en Bogotá. Bogotá tiene hoy su mayor amenaza en la provisión de servicios de salud para expandirlo en la reforma a la salud del gobierno Petro. Si nosotros tenemos una discusión y la reforma a la salud se plantea como está planteada o las decisiones recientes, vamos a tener en crisis el sistema de salud, porque la desaparición de las EPS privadas en su rol actual significa que hay 3.500.000 bogotanos que hoy tienen cobertura en salud, están siendo atendidos y podrían poner en riesgo esa cobertura, especialmente las tres EPS más grandes. Si lo que buscan es trasladar a algunos de esos pacientes o beneficiarios a EPS, la nueva EPS, tenemos solo 500.000 pacientes que atiende y tendremos una crisis sanitaria muy grande. Por eso lo primero que como alcalde tengo en cuenta y consideración es que la reforma de la salud hay que manejarla muy bien y el impacto que ella tiene por los lineamientos que ha hecho en términos del rol de las EPS privadas y el papel que van a cumplir los hospitales públicos, que personalmente creo que podría politizarse la asignación del servicio de la salud y eso limitaría de forma grave el servicio que hoy tenemos, que si bien es mejorable, es un servicio que ha venido a lo largo de los últimos años incrementando su cobertura, su calidad y la prestación de los servicios. Primera razón, y es una defensa que hacemos en la alcaldía, especialmente en mi caso como Diego Molano. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que nosotros tenemos que actuar y así tendríamos que prepararnos porque si avanza en la salud es como tenemos una red interoperable entre lo público y lo privado en Bogotá. Porque la cobertura de los dos, en uno es del 85% de las EPS privadas y el 15% de la población más vulnerable de Bogotá está en Capital Salud y es la que atiende con menos calidad. Por eso lo que nosotros debemos lograr es ser los pioneros en esa articulación e interoperabilidad público y privada para que podamos atender de una mejor manera y en todos los territorios del Distrito Capital a la población y a los ciudadanos que requieren mejores servicios. Lo tercero, que para nosotros es fundamental, es cómo unimos los esfuerzos de las EPS y de nuestro sistema de las subredes para tener y ampliar los CAPS que hoy tenemos, los centros de atención prioritaria, de modo que sean mucho más resolutivos, que uno pueda tener centros de toma de muestras, que podamos tener una mayor resolución en los temas de solicitudes de medicamentos y especialmente queremos avanzar con el concepto de médico familiar en las centros de atención especializada médico familiar que atienda la cobertura de esos CAPS y que además si son interoperables puede ser para cualquier familia bogotana en cualquiera de los puntos de Bogotá. Y finalmente yo señalaría que para nosotros es vital en Bogotá mejorar tres aspectos que tienen que ver no tanto con la cobertura, pero con la calidad. Hoy la mayor queja de los ciudadanos cuando uno está en Kennedy, cuando está en Bosa o en cualquier parte de la ciudad, es la demora en el tiempo de respuesta de atención de especialistas. Y uno en esa medida lo que tiene que hacer como Distrito Capital es incentivar la formación de especialistas. Por eso hemos planteado una cobertura en becas especiales para formar especialistas en neumología, cardiología, gastroenterología y especialmente enfermería especializada, que es otro de los temas que hemos identificado en Bogotá, debería avanzarse. Y por supuesto,
finalmente, especialmente para Capital Salud y para la red los diferentes hospitales, los 22 hospitales públicos, nosotros sí vamos a trabajar en certificar los 22 hospitales públicos como hospitales universitarios. Eso cambia la calidad, cambia la visión que deberíamos tener en la ciudad, y eso pues garantizaría que tengamos un mejor servicio con una cobertura que hoy es suficiente, pero elevando la calidad, que es lo que más están exigiendo los ciudadanos. Bueno, pues muchísimas gracias y quería preguntarle ahora, porque este tema de la salud tiene que ver mucho con los determinantes sociales, con esas circunstancias en las que las personas están viviendo y nos hemos enfocado mucho en pensar en la salutogénesis, o sea, cuáles son las cosas que mantienen a la población realmente sana, como una preocupación. ¿Qué va a hacer usted, quiere contarles por favor a los bogotanos para mantener a la población sana, para actuar sobre esos determinantes? Yo fui director del ICBF y me tocó implementar el programa de Cero a Siempre en primera infancia. Y por ahí comienza todo. De hecho, te cuento que una vez conocí, a mí me impactó, conocí en ese programa de primera infancia, fue un municipio muy pequeño que queda en Támesis, en Antioquia. Y fui el director del hospital, era un gran médico, director de ese hospital, y tenía todas las camas vacías. Yo le dije, ¿usted cómo hace para tener todas las camas vacías? Y él me dijo, la prevención. Si hay una buena nutrición, si hay un buen ejercicio. Entonces, de hecho, el mismo hospital tenía muro de escalar, tenía juegos para los jóvenes. No había nadie, las camas desocupadas. Eso es lo que tenemos que hacer en Bogotá. Una de las grandes apuestas nuestras es una cobertura completa en primera infancia, de 0 a 5 años, desde la gestación hasta los 5 años. Y en ese periodo de tiempo es donde mejor se forman los patrones de alimentación de los bogotanos. El solo hecho que la minuta que tengamos de 0 a 5 años incluya proteínas, incluya verduras, porque los bogotanos no es que no nos gusta comer verduras, incluya frutas para tener los componentes de vitaminas perfectos que se requieren hacia el futuro desarrollo, va a garantizar que tengamos mejor salud. Primera tarea, conceptos de nutrición. Segundo, esta tiene que ser una ciudad del ejercicio, y el ejercicio físico. Por eso queremos nosotros tener una tarjeta que se llama la tarjeta de tiempo libre, que es para especialmente las familias más vulnerables en las comunidades que tienen mayores dificultades o por los niveles de violencia o por lo que está sucediendo en términos de vulnerabilidad, y las familias de clase media, que tengamos una tarjeta de tiempo libre. Bogotá está llena de parques. Y tú vas a los parques, hay una escuela de fútbol, una escuela de microfútbol, una escuela de ajedrez inclusive. Pero aquí tenemos que haya mucha actividad física. El ejemplo, nosotros tenemos que convertir esa ciclovía, que ese ejemplo que mueve 3 millones de bogotanos diarios, en ejemplo de cómo mantenemos actividad física. Esa ciudad tiene que incrementar el deporte, y esa es una gran preocupación con los niños porque se la pasan pegados a los juegos, en el computador, en su celular, y tenemos que incrementar actividad física, que eso también te da una dinámica diferente como factor de enfermedad. Y el tercer factor que tenemos que mejorar, especialmente en Bogotá, es la calidad del aire. Teníamos una mala calidad del aire por básicamente la composición de carros, especialmente buses que teníamos en la ciudad. Inclusive como concejal impulsé un acuerdo que permite que los buses eléctricos ya sean una realidad 1500, y ha mejorado la calidad del aire por efecto de emisiones, de material particulado. Pero el problema hoy son las obras de la ciudad, porque tenemos tanta obra sin terminar, llena de polisombras, que ese material superpuesto está afectando con enfermedades respiratorias, graves. De hecho, hay casi tantas muertes por enfermedades respiratorias en Bogotá que las muertes generadas por violencia en la ciudad, por homicidios en el caso particular. Estos tres factores son claves para mejorar. Y el último es una de las grandes apuestas de nuestro programa de gobierno, y es después de la pandemia hemos notado un problema grave de salud mental en los bogotanos, por el nivel de encierro que hubo, por el nivel de estrés a partir de las afectaciones económicas, y por supuesto a nosotros el transporte nos afecta de una forma grave. Queremos dar una gran atención a los temas de salud mental, y eso implica desarrollar esas competencias en la primera infancia para que los ciudadanos aprendamos a manejar mejor el estrés, la presión, y no lleguemos a situaciones que se están presentando con esos, por ejemplo, en los jóvenes, afectación por el tema de intentos de suicidio que se están presentando en la ciudad. Yo escuchándolo en su primera respuesta en los temas de acceso y pensando en esa interoperabilidad entre incluso lo público y lo privado para la atención en salud,
¿Cómo se imagina esa innovación en temas de salud para la ciudad? Yo me sueño que avancemos mucho más y esa es la propuesta en salud digital. Después de la pandemia, ahí queremos darle una gran fuerza al tema de tecnología y salud digital, porque hoy muy complicado moverse en la ciudad, conseguir una cita es complicado, pero la salud digital es una realidad. Y la historia clínica única que se ha hablado por años es otra de las grandes posibilidades que deberíamos tener en la ciudad. La interoperabilidad es la gran innovación, es que tú vayas a cualquier punto de la ciudad y no importa si estás en un CAP, si estás en un hospital, si estás en un centro de emergencias, todo el mundo debería tener la carpeta única en términos de salud y podrías tener una atención digital en tecnología y de medicina a través de la telemedicina mucho más desarrollado en la ciudad. Hola, soy Marta Arroyo, directora ejecutiva de Profamilia. El embarazo infantil y adolescente es una problemática latente en el país y Bogotá no es la excepción. ¿Qué propuestas incluye su plan de gobierno para enfrentar este problema de salud pública? En Bogotá lo que tenemos que lograr es cobertura en primera infancia. Nuestra gran meta es 100% de cobertura en primera infancia. Y está demostrado que cuando un niño tiene un niño o una niña tiene el desarrollo afectivo, porque es apreciado, querido, porque además tiene la nutrición adecuada, porque además tiene el desarrollo de las competencias psicomotrices, eh, la posibilidad de un embarazo del adolescente se reduce. Y además si hay una buena educación sexual a lo largo del colegio y también educación familiar, y por eso vamos a hacer escuela de padres también, porque a uno le enseña a ser el padre en el siglo XXI, permitiría disminuir el tema de embarazo adolescente y por supuesto la distribución de cualquier método de planificación familiar que se requiere con mucha información para las familias. Eso para nosotros es la apuesta. Y hay que diferenciar claramente todo aquel donde se aparece un embarazo que hay menos de 14 años, eso es un delito. Y esos son unos cobardes. Y los vamos a llevar a la cárcel de una sola vez, porque es un delito de acceso carnal violento. Y esa información, que son 300 casos en Bogotá el año pasado, un poco más, debe ser judicializada. Una sociedad no se puede permitir tolerar ese tipo de actuaciones. Y arriba de los 14 años, por supuesto, requiere también un acompañamiento a la madre todo el tiempo por parte del Distrito Capital y del sistema de salud. ¿Qué propuestas tiene para garantizar que su eventual gobierno sea uno que priorice una agenda sobre la equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos? Para nosotros la equidad de género ha sido un propósito. De hecho nos preguntaron el otro día cómo íbamos a manejar el tema de equidad de género. Hay unas cosas administrativas, que es gabinete paritario, convertir a la mujer en la protagonista de la política social. Y un tema que a mí me gusta mucho como ex director del ICF es la protección de la niña. Uno protege a una niña y garantiza el desarrollo de una sociedad y eso vamos a hacer con énfasis especial en nuestros programas de colegio, de la universidad y especialmente en primera infancia. Por supuesto, las decisiones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, la legislación está establecida, las definiciones de la Corte Constitucional están establecidas y las respetaremos. Pero hay que dar mucha información a las mujeres al respecto de sus decisiones y las decisiones que quieran tomar, en el sentido que pues, es un derecho que debe ser establecido y debe ser protegido para la mujer. Y por supuesto la sociedad entera tiene que tener en cuenta que hay que proveer mucha información a la mujer para frente a cualquier decisión que quiera tomar respecto a su cuerpo. El Instituto Roosevelt envía la siguiente pregunta. ¿Existe una carencia en el número de camas pediátricas en Bogotá y las que hoy están en funcionamiento corren riesgos de sostenibilidad financiera? En su eventual gobierno, ¿cómo cree que podría resolverse esta situación? La información que hemos recibido durante todo este proceso es que el costo por cápita o el costo por cama pediátrica es aparentemente no rentable en la ciudad, pero uno no puede perder esas capacidades y por supuesto deberíamos revisar cómo puede compensar el mismo distrito el mantener ese número de camas. Lo que sí concretamente quisiéramos hacer es, hoy Bogotá tiene en construcción dos hospitales que van a terminar, uno el de Bosa y otro el de Usme. Y siendo concejal aprobamos los recursos para esos hospitales después de 20 años que no se hacían hospitales y lo que hemos considerado y en esa época se acordó y vamos a respetar es que el hospital de Usme sea un hospital con especialización pediátrica. O sea que aquí tendríamos las camas garantizadas por el Distrito Capital, especialmente en los temas de nutrición y tratamientos pediátricos para las familias bogotanas. Así que esa es una forma también de mantener
el número de camas pediátricas en la ciudad. Pues muchas gracias, candidato. No sé si quiere agregarnos alguna otra cosa. Hay dos retos que me parecen muy importantes en salud que es necesario resolver. Nos preocupa tremendamente la disminución en la cobertura de la vacunación de la triple viral que está en Bogotá, que se redujo del 90 al 60% en el último año. O sea, vamos a tener que darle una prioridad en esa medida. Y el otro es, para nosotros, la gran preocupación es la inseguridad en Bogotá. Hoy tenemos centros de emergencia llenos los fines de semana porque ahí la inseguridad está disparada. O sea, la inseguridad está disparada en robos, atracos permanentes y cada vez los atracos son más agresivos. Entonces tenemos cuerpos embolsados por disputas de rentas criminales, tenemos atracos y robos en donde vemos especialmente jueves, viernes y sábados llenos centros de atención de emergencia por personas acuchilladas. Y la verdad es que este es un problema muy grave para la ciudad y por eso, desde el punto de vista de salud, tenemos que tener capacidad de respuesta frente a esas emergencias, pero lo más importante es una prevención de la inseguridad que está creciendo notoriamente en la ciudad. Y por eso también parte del trabajo que tenemos que hacer es disminuir esos factores de violencia e inseguridad en la ciudad que están causando tanta muerte y tanta afectación por heridas con arma blanca o por arma de fuego, por arma traumática en la ciudad, de modo que tengamos una mayor capacidad de respuesta. Lo de fondo atender rápido, pero lo más importante es prevenir esa inseguridad que se está presentando, que tiene afectaciones en la salud y que desborda la capacidad, especialmente fin de semana y algunas localidades, como es el caso de Bosa, como es el caso de Kennedy, como es el caso de Ciudad Bolívar. Los invitamos a escuchar los podcasts de los demás candidatos en Spotify y en el canal de YouTube de Así Vamos en Salud. Síguenos también en nuestras redes sociales como Así Vamos en Salud.